podemos continuar. Buenos días, entonces. Ahí estamos. Vamos a continuar el capítulo 8, que es para curar la ruptura madre-hija. Y estamos en la parte que está al inicio aún del capítulo, que se llama La madre como destino. Voy a poner en la pantalla. Si tiene alguien que pueda leer, me avisa. Si no, yo voy empezando. Bueno. La madre como destino. Tanto si nuestra madre personal era nutridora o fría, si nos daba confianza en nosotros mismos o nos manipulaba, si estaba presente o ausente, nuestra relación interna con ella queda integrada en nuestra psique como complejo de madre. James Hillman habla de cómo este complejo está en la base de nuestros sentimientos más permanentes e insolubles sobre nosotros mismos. Uno se enfrenta a la madre una y otra vez, como un destino. No solo los contenidos de los sentimientos, sino también sus mismas funciones se conforman a partir de las reacciones y valores que aparecen en la relación madre-hijo. La forma en que nos sentimos en relación al cuerpo, nuestra autoconcepción física y la confianza en nuestro cuerpo, el tono subjetivo con el que integramos o salimos al mundo, los temores y culpabilidades básicos, cómo nos comportamos ante el amor y cómo nos comportamos en el contacto físico y la intimidad, nuestra temperatura psicológica de frío o calor, cómo nos sentimos cuando estamos enfermos, nuestros modales, nuestro gusto y estilo de comer y de vivir, nuestras estructuras básicas habituales de relación, los patrones de gestos y el tono de voz, todos llevan el sello de la madre. Para una mujer, el complejo de madre tiene implicaciones enormes en la relación a su identidad y sus sentimientos sexuales. Y esto puede no tener nada que ver con su percepción de la aceptación o rechazo de su madre, de que su madre tenía hacia su propio cuerpo. Hillman continúa. Estas influencias sobre la función del sentir no tienen que estar copiadas de la madre personal, ni siquiera tienen que ser contradictorias con ella, para que el complejo de madre muestre sus efectos. El complejo de madre no es mi madre, es mi complejo. Es la forma en la que mi psique ha asumido a mi madre. Si la psique de la mujer ha asumido a su madre de una forma negativa o destructiva, se divorcia de su naturaleza femenina positiva y debe trabajar luego mucho para recuperarla. Si las actitudes de su madre amenazan su supervivencia misma como mujer, tal vez se identifique íntimamente con lo masculino, buscando en ello la salvación. Muchas mujeres han encontrado en sus padres el aspecto espontáneo, divertido y nutridor de lo femenino. La naturaleza de la ruptura madre-hija viene determinada también por la forma en que la mujer integra al arquetipo de la madre en su psique, lo que incluye a la madre tierra y la visión cultural de lo femenino. Nuestra psique colectiva teme el poder de la madre y hace todo lo posible por denigrarlo y destruirlo. No damos valor a lo que nos da. Usamos, abusamos y dominamos la materia, mater, siempre que podemos. Cada barril de petróleo que se vierte en la bahía de Prince William, cada tonelada de desechos nucleares que se almacena en el desierto de Nuevo México, cada árbol asfixiado por la lluvia ácida muestra nuestra enorme arrogancia y desconsideración hacia ella. Nuestras iglesias han enterrado durante siglos el rostro femenino de Dios, destruyendo su imagen
y usurpando su poder para los dioses masculinos. ¿Cómo podemos sentirnos conectados con lo femenino cuando la cultura que nos rodea hace todo lo posible para hacernos olvidar? Nos inclinamos ante los dioses de la avaricia, de la dominación y de la ignorancia y nos burlamos de las imágenes de lo femenino que alimenta, equilibra y se da generosamente. Violamos, saqueamos y destruimos la tierra y esperamos que nos siga dando ilimitadamente. Esta herida de madre e hija es profunda, será difícil de curar. A ver, comentarios. Hola Alicia, Paula, Alexa, bienvenidas. Hola Anita, disculpa, entré tarde, así que me costó un Hola poco. Alicia, Aquí estoy. bienvenida. Gracias. Bueno, ¿algún comentario a partir de esta parte que he leído? Está hablando de este complejo materno que va mucho más allá de lo que realmente es una madre, ¿no? Esto también hablamos en los círculos porque es como que uno tiene una percepción y es lo que nosotros absorbemos de la realidad, que es nuestra interpretación. Jung llama de nuestra realidad psíquica, ¿no? Y es cuando somos niños y vamos absorbiendo todo lo que nos rodea y con las herramientas de nuestro desarrollo que tenemos como niños, podemos comprender y hacemos como que encajamos piezas de un rompecabezas, ¿no? Y vamos comprendiendo nuestra realidad de la forma que podemos en nuestro nivel eh, psíquico, ¿no? De desarrollo. Y ahí llegamos a nuestra adultez con algunas percepciones que quizá no son la realidad en sí, pero eh, es nuestra realidad personal. Y, y ahí está hablando del complejo materno, ¿no? Que es como vemos esta imagen de la madre para nosotras. Y esto está influenciado por todo lo que nos rodea, ¿no? Han enviado un artículo de cómo la mujer en la religión, en varios aspectos, fue apagada, borrada de la historia, ¿no? Entonces, en este momento que vemos cuáles son las consecuencias, ¿no? La Madre Tierra va sintiendo también esta función, ¿no? Esta pérdida de, la, de esta ausencia del afecto también por la madre tierra, ¿no? Entonces, la naturaleza sufre con este abuso, con este, este modo de cómo vamos usando el planeta y nuestros recursos, ¿no? ¿Algún comentario acerca de esto? Y esta es la ruptura madre-hija que la autora dice, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de esta parte? ¿O están bien con esto? A ver. Buenos días, A hola, ver. Anita. Hola. Sí. Bueno, esta parte de que la madre, o sea, este trauma, esta ruptura de madre e hija, es como que no es nuestra madre, sino es el trauma que adquirimos de cómo percibimos la maternidad. Con lo que dices de la percepción y esto, ¿no? Creo que en parte sí, porque bueno, cuando eres niña también no hay muchas herramientas ni tienes muchos recursos como para reconocer la realidad tal cual es, sino todavía estás en un proceso pues de formación y todo ello. Y cómo, o sea, sí no es la realidad tal cual, pero también están las madres que son esas madres omnipresentes y omnipotentes, ¿no? Y que lo quieren controlar todo y que transmiten a la hija también esa lectura de cómo vivir la vida y de cómo tienen que ser las cosas y las exigencias que se les hace, etcétera, ¿no? O sea, vi esta película Red, no sé si la han visto, de la niña que cuando le llega la luna se convierte en un panda rojo gigante
Y es una película que habla completamente de este tema, o sea, y de cómo es necesario romper con la madre, ¿no? Con esta madre interna y hasta con nuestra propia madre para poder encontrar nuestro propio camino y que también la madre lo sepa acoger, o sea, no es que nuestra hija nos está dejando o nosotras estamos siendo, estamos traicionando a la madre, sino que es necesaria esta ruptura para poder hacer un camino sano propio, ¿no? Y también si la madre, y yo creo que es un aprendizaje para ambas, para la madre y para la hija, o sea, si sabemos llevarlo, es un aprendizaje para las dos, porque yo como madre también me doy cuenta de qué cosas estoy repitiendo de mi historia o qué miedos míos estoy proyectando ahí en mi hija, y mi hija también va aprendiendo a poner límites, ¿no? Porque eso de poder hacerlo es algo que también se hace en un ensayo, ¿no? Si soy una niña que nunca le he dicho no a mi madre, ¿cómo voy a poder después decirle no a cualquier X? Si no lo he podido hacer en una de las relaciones más importantes de mi vida. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa, ¿no? O sea, no es que solamente sea como que mi percepción en algún aspecto, sino que también es ya en la adultez, ¿no? Diferenciar como la paja del trigo, ¿no? O sea, qué cosas fueron ya vistas o puestas desde mi vivencia o desde mi temperamento, ¿no? Y qué cosas sí fueron reales y no idealizar tampoco, ¿no? No idealizar ni a mi madre ni a mi padre porque, bueno, eran humanos y imperfectos y hacían lo que podían con lo que ellos también recibieron, ¿no? Eso. Y vean la película, Red es muy buena. Y si tienen hijas, sobrinas, o con su mamá misma, ¿no? O sea, es una hermosa oportunidad para poder hablar de esto con alguien. Eso, Perfecto. gracias. Gracias, Rebeca. Janet, te escuchamos. Sí, gracias, Anita. Qué cuán importante lo que decía Rebeca, ¿no? Siguiendo la corriente de lo que hice, me hacía pensar también de que hay esa reconciliación entre madre e hija. También hay, como hablamos acerca del tánatos, o sea, la muerte y la vida, el tánatos, el eros, también es de madre a hija y también de hija a madre también, ¿no? Pero también la lectura me hacía pensar que ahí en lo que leías dice también un poco lo transgeneracional, también las abuelas también, ¿no? Las mujeres, las madres de nuestras madres también, y me hacía pensar acerca de esta reconciliación, no solamente que yo me pueda reconciliar con nuestra madre interna o externa también, sino también con la madre de mi madre también, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, las constelaciones hablan muy bien, creo, acerca de, de esta, de esta línea de poder también saber la historia, ¿no? Ver el transgeneracional, poder ver nuestras abuelas, porque muchas veces la madre viene con, como decía Rebeca, ¿no? Con esas, no sé si decir fallas, pero viene con todo un bagaje que finalmente también la madre lo depositó en nuestra madre y a su vez nosotros también cargamos con esa carga de sentimientos, de emociones y qué tanto también estamos transmitiendo a nuestras hijas, ¿no? Básicamente me hacía pensar cómo va viajando esto, ¿no? Cómo va, siempre preguntándome, ¿no? Gracias, Anita. Gracias a ti, Janet. Sí, bueno, estoy de acuerdo con ustedes. Hay que, esta superación, ¿no? Yo creo que viene en la adultez de comprender lo que nos ha pasado en la infancia, ponerlo lugar a esto, ¿no? En nuestra psique y poder comprender que hicieron lo que pudieron, ¿no? Con los recursos que han tenido y luego yo creo que no sé, en la psicología se habla, ¿no? De matar los padres, ¿no? Cuando uno llega a la adultez, hay que matar en este sentido psicológico de romper
decir hasta acá, ahora es mi vida, ¿no? Es dar este paso de ruptura, pero sin este rechazo, ¿no? O sea, yo creo que hay que integrarlo en los aprendizajes de lo que hemos vivido. Entonces, yo creo que ahora en el texto justo va a empezar a hablar una parte relacionada a esto, ¿no? Que es la búsqueda de la madre personal, cómo uno puede llegar a este punto donde uno puede ser su propia madre, ¿no? No sé si alguien quiere hacer la lectura o alguna voluntaria ahí que quiera hacer la lectura. Puedo ayudarte, Anita, no te preocupes. Ok, Sí, a ver. ¿Empiezo? La sí, está búsqueda de bien. la madre personal. Ok. Me pregunto si el dolor asociado con la ruptura madre-hija se inicia al nacer, cuando la hija ya no está fusionada con la madre y anhela ese vientre seguro, deseando volver a él. En algún lugar de nuestra psique, todos anhelamos el calor del líquido amniótico que nos baña suavemente y nos mece a la vida. Echamos de menos el sonido confortante del corazón latiendo dentro de nosotros. Si la separación de la madre se da demasiado temprano o si la conexión con ella se pierde al nacer, la mujer buscará a su madre durante toda la vida. Rose Emily Rothenberg escribe sobre la experiencia de la niña huérfana de nacimiento. A una edad muy temprana, la madre representa el ser, la conexión viva con la madre portadora de esta proyección tan importante y vital es crucial para el sentido de seguridad y del propio valor del recién nacido. La madre también lleva en sí una conexión con la tierra. Cuando se ha dañado esta relación primaria fundamental, el ego del niño se vuelve prematuramente sobre sí mismo y queda reducido a sus propios recursos. La niña experimenta entonces el abandono. La sensación de abandono por la madre aparece también en las mujeres no huérfanas. Tanto si la madre estuvo ausente físicamente o no, la falta de su presencia emocional y espiritual es sentida por la niña como abandono. Las supervivientes de incesto que habían sido agredidas sexualmente por parientes masculinos y los hijos adultos de alcohólicos hablan del terrible dolor de ser abandonadas por sus padres, demasiado agobiadas o preocupadas por sí mismas, por sus madres, demasiado agobiadas o preocupadas por sí mismas, como para proteger y cuidar de sus hijos. A lo largo de sus vidas, estos niños continúan por sí mismos, continúan por sí mismos como, no lo encontré, ¿dónde está? A lo largo de sus vidas estos niños continúan pidiendo a otros la atención, aprobación y definición de sí mismos que necesitaron recibir de una madre. Si una mujer reconoce la herida de su parte femenina interna y su madre aún está viva y accesible, puede querer sanar esa herida renovando y transformando esta relación inicial. Reconoce la fragmentación de la que es objeto por haberse visto privada de los cuidados de su madre y alarga los brazos pidiendo la conexión. En su artículo, ¿Cómo la hija del padre encontró a su madre?, la analista junguiana Linda Schmidt escribe sobre una nueva relación con su madre, Jane Welleray, ya en su edad madura. Smith tuvo por madre a la naturaleza, creciendo con pocas atenciones en un rancho, al igual que su madre de pequeña. Se crió a la manera de Artemisa, sin supervisión alguna, excepto la de los vaqueros que representaban al buen papá. Debido a su forma de ser y a sus intereses, mi madre y mi padre tenían cosas que hacer en el mundo que no podía incluir criar a sus hijos de forma convencional. Para mí, pues, el mayor recurso de mi vida fue la naturaleza. Salvaje, que es la gran madre, ser femenino, de una forma inarticulada. Mi madre primordial fue entonces un arquetipo, un ambiente, una geografía. Había un mínimo de carne y hueso en mi madre personal. Encontró que la gran madre rancho era un modelo excelente para el mundo femenino y le procuró una fuerte conexión con su ser instintivo y biológico, pero tuvo poca conexión con su propia madre hasta bien entrada en años. En esa época leyó la transcripción original del libro de su madre, La muerte de una mujer, que era básicamente una historia de madre e hija sobre la relación de Welleray con una mujer gravemente enferma de cáncer. Por primera vez, Schmidt sintió a su madre como madre, aunque la historia trataba la relación de su madre con otra joven.
Schmidt pudo sentir la capacidad de sentirse maternal y compasiva, incluso también conmigo, y este sentimiento inauguró la segunda parte de mi vida. Schmidt encontró un terreno común con su madre cuando pasaron un tiempo juntas en el rancho que había sido una madre para ambas. Allí desarrollaron un sentimiento de igualdad, una relación de hermanas. Se dieron cuenta de que podrían encontrarse la una con la otra en su amor por la equitación y por el mundo de las ideas, elaborando la relación madre-hija en sus escritos y conferencias. Ahora comparten su buena relación con otras mujeres en seminarios sobre las relaciones madre-hija. Las mujeres cuyas madres murieron o no estaban disponibles por otras razones, buscan a sus madres en sueños en la naturaleza y en su arte. En Perséfone en busca de su madre, Patricia Fleming escribe sobre su propio anhelo de su madre. Sobre su propio anhelo de su madre. Fleming quedó huérfana cuando su madre murió 28 horas después de su nacimiento en Uruguay. Se crió durante los primeros 5 años de su vida con su abuela y fue luego arrancada de su lado cuando su padre se casó de nuevo. Buscó a su madre en su relación con su marido, con su hija, con sus amigos y asociados, pero no pudo curar lo femenino interno hasta que su hija embarazada estuvo al borde de la muerte y perdió a su hijo aún no nacido. Lloró por su madre, por su abuela, por el dolor de su hija y por el niño no nacido. Esa primavera, cuando salieron los lirios, me di cuenta de que quería pintar lirios y solo lirios. El pintar estas formas profundamente femeninas parecía satisfacer alguna necesidad interna en mí. En la historia de Demeter recordarás que Zeus se compadece finalmente de ella y de sus lágrimas, y envía a Iris en sus alas de oro, según Homero, como un gesto de reconciliación. En el mito era el primer puente de oro hacia la madre, hacia Demeter, hacia la tierra, hacia lo ordinario. Fleming continuó su proceso de curación por medio de una peregrinación a Grecia que le parecía ser la tierra de la madre. Allí visitó los lugares sagrados de la diosa, que honraban a Artemisa, a Isis y a Demeter. Su primera experiencia de Demeter fue un pequeño museo de Tegea, donde el grabado de Demeter le recordó tanto a su abuela que sintió un reconocimiento inmediato de aceptación. En Eleusis se sentó en el pozo sagrado de Demeter y se sintió profundamente conmovida por el trauma que la diosa había sufrido al separarse de Perséfone. Fleming finalmente se dio cuenta de que su propio sufrimiento tenía sentido y se sintió regenerada y redimida por su afiliación con Demeter. Después de esta experiencia, un sueño con su abuela ayudó a Fleming a encontrar la paz en su búsqueda de su madre. En el sueño le preguntaba a su abuela difunta, ¿dónde le gustaría ser enterrada? Su abuela le decía que eligiera ella, pero que si decidía llevarse la casa, estaría siempre con ella. Fleming decidió llevar su ataúd a su casa y ponerlo en su salón. Se dio cuenta por este sueño de que había interiorizado a su madre abuela. Su búsqueda de su madre finalmente había terminado. A ver, comentarios hasta ahí. Gracias, Rebeca. ¿Algún comentario? Ay, está muy bonita esta parte también. Bueno, en realidad todo el libro está muy bueno. Y sí, o sea, creo que a veces quizás esa figura de la madre no está presente necesariamente en la madre que nos dio la vida, pero también el rol de las abuelas, como mencionaba Janet, ¿no? De las ancestras, ¿no? Hace poquito mi abuela cumplió 90 años y ella es como la gran madre de la familia, la matriarca. Entonces, por ejemplo, nosotras, yo soy su nieta, pero mi abuela tiene hasta bisnietas, y yo he conocido hasta mi tatarabuela, así que tengo como que esa visión bien presente de las ancianas de la familia, de las abuelas, ¿no? Y muchas veces la madre no está presente necesariamente en la vida de la hija porque se trabaja o porque tiene otras funciones en el quehacer, pero las abuelas estaban allí, ¿no? Y creo que eso es algo que la modernidad nos ha quitado también, el poder contar con estas referentes que muchas veces también su propia maternidad no la pudieron ejercer porque tuvieron tantos hijos, porque les fue tan complejo, ¿no? Y que más bien en el ser abuela es como que
pueden también ellas completar esta forma de maternar y entregarle a esas niñas, a esos niños, ¿no? Ese calor, ese amor, esa chispa, ese encender el fuego que no les dan o no les han podido dar sus madres biológicas, ¿no? Que a veces son las propias hijas de estas abuelas. Y bueno, por ahí va, y esa conexión con Deméter, con los mitos, ¿no? Y cómo es cierto, pues, o sea, cuando una mujer no siente que tuvo el amor de su madre, termina buscándolo en otros vínculos, hasta que se da cuenta realmente de dónde viene la carencia, ¿no? Y empezamos a hacernos cargo de sanar esa carencia. Mientras tanto, el amor va a ser algo anhelado y no va a ser algo concebido desde nosotras mismas, ¿no? Aprender a maternarnos es una tarea personal, tal cual. Gracias, Rebecca. Me hizo acordar una parte también en Mujeres que Corren con los Lobos, que ella habla la misma cosa, ¿no? Ella dice que una mujer que no ha tenido la madre va a estar buscando la madre en otras mujeres, ¿no? Y ahí podemos en la vida tener varias madres, no sé si se acuerdan de esta parte, pero decía justo esto, ¿no? Que buscamos la madre en otras mujeres y es esto, y al final uno comprende que la madre es la madre interna, ¿no? Y al hacer esta sanación de la madre interna de la niña, ¿no? Interior, yo creo que ahí es cuando uno logra trascender transmutar esta ruptura. ¿Algún otro comentario? No sé si Alicia quería hablar algo, ahí está. ¿Algún otro comentario? Bienvenidas a las que están entrando aún. Janet, ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, también me hacía recordar, de acuerdo a estudios que hay, que dice que en los orfanatorios, eh, mm, dice que las niñas huérfanas están como una sensación de hambre, de amor, ¿no? Entonces, cuando me contaban por ahí alguien, una amiga, que iban a un plan de estudio, ¿no? Entonces iban al orfanatorio y las niñas, inclusive me decía, ¿cómo es, no? Que hasta el cuerpo les ayuda, son como tiernitas, como muy suavecitas, como una necesidad de querer un abrazo, un reconocimiento, pero a la vez no tienen esa vasija para recibir ese amor, porque me contaba que constantemente quería que la abrazaran, al principio ellos la abrazaban a estas niñas, pero era tanto el apego que finalmente ellos terminaban como que rechazando un poquito, alejándose un poquito, ¿no? Que dice que es tanta esa necesidad de estas huérfanas por ese amor de esa madre, ¿no? Pero como bien dices tú, se queda con esa sensación y puede estar buscando donde sea ese amor, inclusive hasta en la pareja también, ¿no? Qué interesante saber esto, como para que también nosotros como madres también demos, entre comillas, ¿no? Porque uno no hay, no como dice Winnicott, la madre es suficientemente buena, ¿no? Porque a veces siempre nos tenemos con la necesidad de decir que hubiéramos dado más, pero nunca es más, nunca es mucho, nunca es poco, ¿no? Entonces, ese amor de madre para el hijo, que la necesidad que tenga, esas presencias, como Rebeca decía, esas presencias ausentes también, que finalmente están y no están, ¿no? Pero qué tarea tan fuerte para las mamás también, para nosotros, y más cuando no hemos tenido ese ejemplo también, ¿no? Es bien interesante que uno vaya mirando, como decía un maestro mío, piano, piano, ¿no? De a pocos, para que pueda también, como dices tú, Anita, curar esas heridas, esas ausencias también, ¿no? Porque finalmente sí es tan cierto que hay una necesidad de búsqueda, pero también no hay ese depositario, porque finalmente cuando llega ese amor, por decirlo de alguna manera, la persona también termina tirándolo, ¿no? Eso más que todo. Gracias. Gracias, Janet.
Yo creo que tampoco hay que uno culpabilizarse, ¿no? Hay que tener un poco de compasión también, porque yo creo que aparte de lo psicológico, acá hablando un poco de lo espiritual, cada uno tiene eh, sus propios aprendizajes, ¿no? Así creo yo, ¿no? Cada uno tiene su propio camino que trillar y aprendizaje acá. Yo veo por mi hija, y ahí hablo de mi experiencia con Mía, que desde mi barriga no crecía, ella no recibía el alimento y tenía todo, como que estaba la placenta perfecta, todo, pero no llegaba el alimento. Nació y quedó en incubadora por semanas. Entonces ella sintió lo que tú dices del órfano, ¿no? De no estar en contacto con la madre y no sintió el recibir la nutrición. Y ahí voy por algo que debe ser algo espiritual, kármico, no sé, porque me pasa de la comprensión. Y ella tiene justo lo que tú describías, así de la piel súper suave, súper así. Le encanta estar abrazada, es súper apegada. Y es esto, y yo siento que ella sintió el abandono aunque nunca fue abandonada, ¿no? Pero fue al no recibir el alimento, a estar separada al inicio cuando nació. Entonces yo creo que hay algo más de lo que uno puede dar, ¿no? Al menos estoy hablando en mi caso, ¿no? Pero existen situaciones y es lo que Jung hablaba de la realidad psíquica, ¿no? Uno no puede controlar cómo va a pasar la vivencia. Una madre puede hacer todo lo mejor y el hijo absorber esto como malo. O al revés, ¿no? O al revés, puede ser que la madre no dé tanta atención, pero el hijo no tiene esta necesidad y, o no es que no tiene la necesidad, o no percibe de la misma manera, no está tan conectada con este apego, ¿no? O ha recibido el apego de otras madres, y la presencia de la madre biológica no era lo fundamental ahí, no sé, con la nana ya escuché comentarios así, ¿no? Como que mi nana era la mejor, entonces como que ha suplido esta necesidad de la madre presente, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay más expertos ahí como Claudia que está ahí escuchando, que puede hablar más de esta realidad de los niños, pero uno no puede también sentir la culpa en estas situaciones, ¿no? Porque sí hay varios casos y hay la realidad psicológica también de los niños. Clau, ahí te llamé, te nombré, ya está. Sí, Ahí ya. está. Gracias. Hola, buenos días, chicas. Buenos días, Anita. Buenos días con todo. Sí, súper, súper linda toda esta lectura. De verdad, este libro me ha encantado. Es muy, muy preciso, ¿no? Y también es como muy conectado con la realidad y actualizado, porque lo que cuenta son vivencias que pueden haber vivido generaciones y generaciones y generaciones de mujeres atrás y ahora y seguirán viviéndolas adelante. Eso no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque son experiencias y los seres humanos somos complejos y como tú decías, ¿no? No importa cuán buena sea la madre, depende de la percepción de los hijos, depende de la madurez que tenemos, la capacidad, cómo fuimos engendrados, cómo fuimos, estuvimos en el útero, si estuvimos, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, Mía tenía todas las oportunidades y todo para desarrollarse de una manera normal como cualquier niño, pero algo pasaba en ella, ¿no? Desde que estaba en el vientre. Entonces, yo pienso cuando escucho esto, ¿no? Que todo es cuestión de ego, el siempre pensar que pudimos hacerlo mejor, que tenemos que estar más presentes, que tenemos que ser mejores madres, que tenemos que procurar no tener vacíos. Todo es cuestión de nuestros egos, porque realmente cuando nosotros conectamos con el alma, con la esencia, nos damos cuenta que no hay imperfección. Cada quien viene con su capacidad y sus necesidades y aquello que van a desarrollar, así sea que ha tenido abundancia o carencia. Por eso es que encontramos personas que han tenido mucha carencia y sin embargo han salido adelante y han hecho todo un proyecto de vida y eso les ha servido para valorar, para potenciarse, para cambiar su destino
y otras personas que lo han tenido todo y no le han encontrado sentido a su vida, porque no depende tanto de lo que damos. Obviamente no es lo mismo, pues si yo, no sé, tengo un bebé y decido no darle de lactar, que si decido sí darle de lactar. De todas formas, eso tiene un efecto, pero inclusive decidiendo eso, hay algo que yo no puedo controlar del destino de esa persona. O sea, dentro del destino estaba incluido que yo decidiera si darle de lactar o no darle de lactar. No puedo controlarlo todo. Entonces hay algo más grande que nosotros que mueve nuestra conciencia, los hilos, hacia dónde queremos ir y a pesar de que los niños son muy pequeños, tienen también la capacidad de elección. Es como que los padres entregamos lo que podemos, con lo que aprendimos, desarrollamos, inclusive a veces entregamos más de lo que pudimos aprender en nuestra propia experiencia, pero existe el libre albedrío. Los hijos escogen qué desean captar de eso que le hemos entregado y cuál es la experiencia. Y escogen ni siquiera conscientemente, escogen inconscientemente, porque ningún hijo dice, bueno, yo no voy a mirar este sacrificio que ha hecho mi madre y voy a escoger sufrir la experiencia de abandono. O sea, son cosas innatas que se viven y se experimentan porque sí, porque es nuestro estado de conciencia. Entonces, creo que es muy importante y algo con lo que yo trabajo mucho con los padres es liberarse de la culpa, porque la culpa no ayuda en absolutamente nada. Al contrario, la culpa lo que hace es bajar la dignidad de un padre y de una madre, ¿no? Y los padres no pueden perder su dignidad, porque así haya sido el peor o la mejor mamá, han hecho dentro de sus capacidades lo mejor que han podido y eso también tiene un valor, ¿no? Eso quería. Es difícil, ¿no? Verlo así, pero bueno, cuando un padre y una madre se empodera y dice, bueno, hijo, eso fue lo que te pude dar, lo siento, hice lo mejor que podía y así soy. Un padre se empodera no solamente en sí mismo, sino hasta ante la mirada de los hijos también. Gracias, Anita. Gracias a ti, Clau. Gracias. Oye, esta mañana tuvo una conversa así con mis hijos, ¿no? Ella dice, porque estábamos hablando de quién hace más mis mejores, ¿no? Así como que, y Kaya dice justo esto, ¿no? En los niños, pero los padres también, mamá, así como que tú también haces mejores, así me dice. Entonces es esto, asumir que no somos perfectos, de que hacemos mejores, está bien, hace parte, todos estamos aprendiendo. Janet, te escucho. Sí, yendo al ejemplo de Claudia, me hizo recordar que, bueno, mi hijo ya tiene 25 años, ¿no? Pero mucho tiempo, como dice Claudia, que cuán importante es ese empoderamiento de madre, ¿no? Ese recurso que puede para el bienestar del hijo. Lo digo también por experiencia propia, que yo mucho tiempo he cargado eso, haber tenido a mi hijo a los 19 para 20 y, y, y la verdad que era jovencita y bueno, pues inclusive estaba repitiendo la historia, cómo me crió mi mamá y estaba corriendo un poco como mi madre para mi hijo, ¿no? Y había momentos que cuando ya creció mi hijo, siempre me tomaba en cuenta y decirme, ay, sí, tú me hiciste esto, tú me jalaste, o sea, y yo me sentía culpable, porque claro, era verdad, ¿no? Y yo decía, ay, ¿por qué hice esto? O sea, me sentía con esa carga, pero era como una rueda que la bola se iba cada vez más grande, como una bola de nieve, pero qué cuán importante es ese empoderamiento, porque desde que yo me puse firme y le dije bien claro a él, dije, sí, sí, ok, pasó y nada puedo hacer, no me puedes crucificar, o sea, me envalentoné y como que se rompió un espejo y nunca más sentí ese reclamo y no me sentí culpable, pero también él ya sintió como que ya, como que le echaron un balde de agua, creo, fría, como que qué cuán importante es hacer este, em, diríamos, esta escena o este feedback
de haberle dicho eso y tal vez diciéndole yo también me he sentido mucho mejor y claro, bueno, el tiempo ha ido pasando y todo, pero definitivamente lo que Claudia dice, que cuán importante es no cargar estas culpas, porque no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también a los hijos, ¿no? Eso, quería contar esa experiencia. Gracias. Gracias. Gracias, Janet. Bueno, creo que volvemos un poquito más al texto. ¿Alguien más quisiera hacer la lectura? ¿Alguna otra persona que quiera hacer la lectura ahí? Si quieres yo te puedo ayudar, Anita. Alicia, está bien, gracias. Ella está en la pantalla. La divina cotidianeidad. Las mujeres que han experimentado una herida profunda en la relación con sus madres a menudo buscan su curación en la experiencia de lo cotidiano. Para muchas, esto asume la forma de divina cotidianeidad, ver lo sagrado en todos los actos cotidianos, como lavar platos, limpiar el cuarto de baño o trabajar en el jardín. La mujer se alimenta y se cura arraigándose en lo cotidiano. Muy a menudo durante este periodo de reclamar lo femenino interno, se identifica con Hestia y encuentra a la mujer sabia interior. Hestia es el centro de la tierra, el centro del hogar y nuestro propio centro personal. Ella no se va de su sitio, debemos ir nosotras a ella. Ella es el lugar donde reside nuestra sabiduría interna. En la antigua Grecia, Hestia era a la vez la diosa virginal del hogar y el fuego de ese mismo hogar. El fuego del hogar aún representa el centro de la casa, un refugio de los elementos, el lugar donde la familia y los amigos se reúnen para compartir. Los valores asociados con Hestia son los del calor, seguridad y relación humana. La Hestia de una familia o de una organización es la araña que teje las telarañas, se ocupa de los detalles y sabe lo que cada uno está haciendo. A medida que las mujeres han ido asumiendo un mayor protagonismo en el mundo exterior, el fuego de la familia se ha dejado desatendido y el espíritu se ha deteriorado. El valor de lo femenino como el centro de la familia ha sido en gran parte ignorado en medio de la devaluación social de la mujer. A medida que el hogar y su fuego han perdido significado, hemos olvidado también valorar y proteger nuestro planeta. Las mujeres han tenido que abandonar el hogar para recordar a la humanidad la importancia de cuidar de sus cuerpos físicos, así como del cuerpo de nuestro hogar colectivo, el planeta Tierra. La curación en la naturaleza y la comunidad. Muchas mujeres están viendo hoy el arte de la afiliación como una forma nueva. En su deseo de curar la ruptura con su parte femenina interna, están abriéndose a otras mujeres, reuniéndose para dar nombre a su experiencia de lo sagrado, honrando su conexión con Gaia y celebrando ritos de paso femeninos en reuniones de mujeres y aventuras visionarias. La curación de la ruptura madre-hija es un viaje conjunto para oír su propia voz y afirmar su dirección. La mujer necesita una comunidad que la apoye. En la naturaleza, la mujer descansa de su esforzada búsqueda en los brazos de Gaia, la madre original. Es más tierra que madre y demasiado grande, demasiado distinta para tener las características generalmente asocian a una madre humana. Toda la materia viva nace de ella. Su seno generoso nos recuerda nuestra fertilidad, nos refleja nuestra propia naturaleza cíclica, las épocas de invernar y de dar a luz, las primeras flores de la primavera, los gansos que vuelan hacia el norte, el viento que sopla meciendo la alta hierba y el desove del salmón nos recuerda la renovación de la vida.
el solsticio de invierno nos da permiso para descansar y reunir nuestros sueños. Las mujeres se están uniendo una vez más para celebrar las estaciones y para honrar su conexión con las fases de la luna. Las madres han empezado a crear ritos de primera menstruación con sus hijas adolescentes y a celebrar su propia menopausia de la forma ritual. A través de aventuras visionarias por los inexplorados, las mujeres encuentran el valor para superar sus temores personales, sintiéndose apoyadas por una comunidad de mujeres de todas las edades. Cantan, bailan, ayunan juntas y escuchan solas en silencio las historias de la hermana serpiente, del hermano halcón y de la hermana luna. Piden al cielo una visión de su verdadero camino. Las mujeres están compartiendo sus sueños de un futuro que incorpora los valores del corazón, un lenguaje inclusivo e imágenes que celebran la vida. La abuela como guía. Muchas mujeres invocan la imagen de la abuela como guía a los reinos misteriosos de lo femenino. La abuela de una mujer puede recordarse como un refugio seguro, una fuente de alimento espiritual, alguien que nos cuida durante la enfermedad. Como Hécate, la abuela araña y Hestia, ella encarna las cualidades de perspicacia femenina, sabiduría, fuerza y cuidados que pueden estar ausentes de la vida cotidiana de una mujer. Invocamos este aspecto de bruja de lo femenino para que nos ayude en nuestras transiciones difíciles. Durante una época, en el umbral de sus 30 años, en que la psicoterapeuta Flor Hernández intentaba comprender el sentido de su trabajo, invocó una imagen de su abuela, Patricia, en Cuba. Mi abuela había sido siempre una fuente de inspiración y fortaleza para mí. Me crié rodeada por su aura de protección y curaciones. Miraba cómo curaba a otros con sus oraciones y hierbas rituales. Yo era una niña curiosa y ella se tomaba la molestia de hablarme sobre su trabajo como curandera. Cuando yo tenía 5 años, me puse muy enferma del mal de ojo. Según las creencias populares, esta enfermedad es consecuencia de la mirada de una persona con energía o pensamientos negativos. Los síntomas son vómitos y diarrea que yo sufría en ese momento. Mi abuela me llevó a su cuarto de curaciones, encendió velas y procedió a cantar y rezar. Unos minutos más tarde, yo estaba perfectamente y dispuesta a salir a jugar con mis amigas. Mi abuela me hizo quedarme en la habitación un rato más y me enseñó a rezar pidiendo protección, invocando a un guía espiritual que me ayudara en el futuro. Dejé a mi abuela a la edad de 15 años para venir a América. Durante muchos años olvidé mi conexión con ella y con su trabajo de curación. Necesitaba asimilar una nueva cultura en la cual el trabajo de mi abuela se consideraba superstición. Cuando tenía 28 años empecé a recordarla de nuevo. Estaba atravesando una época difícil, lo que se podría llamar una crisis existencial. Había perdido mis raíces y mi alma y me sentía vacía y perdida. Entonces acudí a un seminario sobre la muerte, el proceso de morir y los sueños, y en un momento dado, cuando miré a la instructora del seminario, vi la cara de mi abuela. Sentí una corriente de energía que llegaba derecha a mi corazón, elevándome a un reino de conocimientos que había olvidado. Esa noche soñé con ella. Ella vino a mí y me dijo: recuerda, hija mía, las veces que te sentaba sobre mis piernas y te hablaba sobre hierbas curativas y cómo recogerlas en su época para preservar su poder y su fuerza. Solíamos pasar mucho tiempo juntas hablando sobre la naturaleza humana y sobre fuerzas invisibles pero sensibles. Tú eras una niña diferente y yo me tomaba el tiempo de estar contigo porque sabía que tú podrías continuar mis enseñanzas en el futuro. ¿Has olvidado, como yo una vez olvidé,
los misterios de nuestra naturaleza femenina. Este sueño fue el principio del viaje que llevó a Flor Fernández a ser sanadora. Primero comenzó curando su propio cuerpo, después ha continuado canalizando esa energía en la curación de los demás. Muchas mujeres recuerdan los dones y talentos de sus abuelas durante su proceso de reclamar su propia naturaleza femenina. A ver, comentarios, Alicia. Gracias. Hoy, Anita, ¿me vas a creer que me hizo recordar a mi abuela materna? De las personas que yo le hablaba antes, que, bueno, mi abuela murió hace muchísimos años, pero de las personas que yo he dejado ver, es parte de la familia. Y mi abuela tenía, cuando éramos chicos, los veranos nos llevaba mi mamá como para descansar, nos llevaba a los 4 y los dejaba con la abuela, que era en el campo. Y precisamente la abuela tenía eso. Dice que le llevaban niños y decía que curaba el mal de ojo. Yo era muy chica y yo la veía que ella tenía una medalla, una cinta roja, y les rezaba, qué sé yo, y de repente mi abuela como que le daba mucho sueño. Y como que la guagua o el niño, pero siempre eran muy chicos, como que se iban felices y contentos, y me vino como un escalofrío, es increíble, y yo siempre la admiraba, ese como poder que ella tenía y que emanaba de ella, más que era una mujer muy grande y muy, muy gordita, así que este libro me ha traído muchas cosas de la familia, así que ha sido muy bonito leer este libro. Eso, Anita. Gracias. Gracias, gracias, Alicia. ¿Algún otro comentario de esta parte que ha leído Alicia desde el inicio, ¿no? Cuando ella ha leído 3 partes, la divina cotidianeidad, después la curación en la naturaleza y la comunidad, como es importante, ¿no? Esta comunidad, esto que hacemos acá también, como que en los ritos también, y hacer estos encuentros desde el viaje que hicimos también en Turquía. Yo creo que todo esto hace parte de estos ritos, de esta necesidad de la mujer de sanar este femenino en conjunto, ¿no? En comunidad, porque uno hay que hacer en comunidad y así lo siento, ¿no? Que es mucho más como potencializa y una va transmitiendo a la otra también como que hacer parte de hacer parte, ¿no? Porque si no uno se siente muy aislado haciendo ese trabajo solo. Y hay que ver que estamos todos en el mismo camino de sanación, ¿no? Es algo que se pasa con el femenino, y nos identificamos y somos espejos. Anita, ¿Alguien? Sí, Alicia, te escucho. sabes que yo hace rato tengo una consulta para el grupo, no sé, o a lo mejor lo que pasa es que yo tengo un hijo, entonces todo esto que leemos siempre está, bueno, es un círculo de mujeres, está como referido a las mujeres, a las hijas y todo, pero los hijos sienten lo mismo que podemos sentir las hijas, o sea, toda esta búsqueda, lo que una hija siente, yo sé perfectamente lo que siento sobre mi madre, pero siempre me pregunto, ¿cómo siente mi hijo? ¿Es como lo mismo? ¿Esto que hablamos es genérico o ellos tienen otra manera por el, dentro de lo masculino? Y lo otro que quería plantearle al grupo es que pensar que casi todas están pasando por la época reflejando de su madre y en la abuela, y pensar que nosotros también vamos a ser abuelas y cómo nos van a ver como abuelas. Entonces todo un proceso, todo un cambio, y cómo ser mejor abuela por último. Eso, cosas que me vienen en el pensamiento. Eso, Qué Anita. lindo. Gracias, Alicia. Ay, qué lindo. No, es súper buena tu reflexión, ¿no? De la visión que tengo de Jung, que puedo decir un poco, es como que si el hombre tiene esta parte femenina desarrollada, yo creo que siente igual a nosotras. Es que como la formación, nuestra cultura y viene todo, ¿no? La carga de este inconsciente colectivo del masculino no les permite acceder esta sensibilidad que en las mujeres
tenemos innato, ¿no? Y es permitido en nuestra cultura, ¿no? La mujer puede llorar, puede acceder a la parte sensible, el hombre no. Entonces es que en potencial tenemos todos, pero es como que ya viene de un inconsciente colectivo muy grande, muy fuerte, donde ya no les permite acceder, pero yo creo que más y más vamos ambos, ¿no? Las mujeres integrando el masculino y el hombre integrando el femenino. Y esto un día ojalá podamos hacer este círculo todos como seres humanos y no solo círculo de mujeres, pero porque la verdad que no debería tener esta diferencia, ¿no? Aparte de, bueno, es esto. A ver, Alexa, ¿te escucho? Hola chicas, ¿cómo están? Es verdad, a mí me nace también las mismas inquietudes de Alicia. Yo todavía no soy abuela, pero me atraviesa siempre esa preocupación de por lo menos transmitir este sentido de ser buena persona. Por lo menos eso, en una época tan difícil, tan caótica. De todas maneras, qué duro, como tú dices bien, Anita, qué duro que es luchar contra este estereotipo de los hijos varones, de que ellos tienen este estigma, de que ellos tienen que tener un comportamiento tan duro, tan inflexible, tan reacio consigo mismos, que no les permite justamente sensibilizarse, no les permite transmitir sus preocupaciones así abiertamente, porque supuestamente son hombres, ¿no? La sociedad patriarcal ha hecho mucho daño en ese sentido. Pero yo me pongo a pensar también en que alguna vez estuve leyendo un libro sobre la cuestión evolutiva, de la evolución, y justamente dentro de la línea del budismo, ¿no? Y describía claramente de que justamente los hijos vienen a ser en determinado momento los mejores maestros de los padres. Y a veces coincide porque en el sentido de que ellos hacen lo que uno se resiste a aceptar. Ahí es cuando se evidencia la oportunidad o se presenta la oportunidad de uno trabajar en sí mismo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar un muchacho un muchacho hombre en especial, ¿no? Que lleva una vida desordenada, que se resiste a adaptarse, a integrarse, etcétera, que le cuesta mucho seguir estos patrones de estudio, de deporte, etcétera. O sea, esa línea que siempre nos marcan de cómo es el camino correcto, ¿no? Y generalmente los muchachos que se resisten es justamente para enseñar principalmente a la madre, enseñar qué es lo que tuviste tú de aquello que me faltó a mí. Es decir, me refiero al abandono. Yo hago esto porque tú en determinado tiempo no estuviste junto a mí. Entonces, claro que viene la culpa. Claro que es necesario reafirmarse uno y decir, mira, vivimos diferentes circunstancias, diferentes generaciones, diferentes modos de vida. Sin embargo, yo les cuento por propia experiencia, a veces esa terquedad ciega más bien me fortalece, a mí me reafirma. Yo he optado muchas veces en dejar fluir. Es como este principio de dejar ser, dejar al hijo que sea. Cuesta muchísimo como madre dejar al hijo que sea, porque generalmente lo que quiere ser probablemente le lleve al abismo. Y con seguridad le lleva al abismo. Y a veces tú tienes que presenciar estas derrotas, estas grandes caídas de tu hijo. ¿Cómo haces? Si no, o sea, a mí me ha servido muchísimo regresar a mí. Y alguna vez en un cumpleaños a mi hijo, casi el último cumpleaños, hace 2 años, le hice una carta diciéndole de que tú eres mi mejor maestro. La vida me ha dado la oportunidad para reafirmarme
en lo que soy, en lo que tengo, en lo que te puedo dar. No puedes ser igual a mí. Sin embargo, te acepto tal como eres y te pido aceptarme como soy. Los dos tenemos fallas, grandes vacíos, pero en medio de todo tenemos una cosa en común, que es el querer sentirnos bien con nosotros mismos. Ese día pienso que se quebró absolutamente esa actitud de rebeldía, esa actitud, como que se clarificó dónde está él y dónde estoy yo. A mí me ayudó muchísimo esta cuestión de darme cuenta de que él vino a mi vida por algún motivo. No para que yo ejerza la autoridad vertical de que yo soy el que mando o yo soy la que tengo que decirte lo que está bien, sino para saber de que él es otro ser humano que tenemos entre los dos aprender de cada uno y tener esa libertad de decir, yo te amo como eres, te acepto como eres. Y llegaste a mi vida o estás en mi vida por un motivo importante que me da vida a lo que estoy haciendo. Entonces, eso quería decirles, de que al fin y al cabo los hijos son maestros. Así es que hay que amarles a toda edad, porque cuando ya se nos va, pues, no es que se va una parte de nuestra vida, sino que la vida cambia, ya no es la misma. Y en ese sentido hay que aprovecharles cuando ellos tienen esa necesidad de estar junto a nosotros. Eso es, amigas. Gracias. Gracias, Alexa. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por compartir. Y qué fuerte, ¿no? Gracias, Qué Anita. valentía para decir esto. Gracias, Anita. Está bien. Clau, ¿te escuchamos también? Sí, sí, justo lo que dice Alexa, ¿no? Y es lo que yo le digo a los papás que vienen a consultar, que los hijos son los mejores maestros para podernos mirar en ese espejo y ver qué es lo que tenemos que modificar. Porque a veces, si no existieran los hijos, no lo hiciéramos, lo hacemos por amor, porque si no, preferimos quedarnos en nuestro lugar de confort, ¿no? Era eso, y lo que quería comentar sobre lo que estábamos hablando anteriormente de la pregunta de Alicia, que si con un hijo hombre siente igual, al menos de lo que yo percibo de mi experiencia del día a día, del trabajo que tengo con hijos, con familia, es que se ha reducido bastante este aspecto en el género masculino. Me refiero a que ya no es solamente una cuestión masculina del patriarcado, el que no pueden expresar las emociones. Se ha generalizado y ahora es tanto en el hombre como en la mujer, porque yo tengo muchísimas pacientes, niñas y chicas, adolescentes, jóvenes, que tienen problemas de comunicación, de expresión, de conectar con las emociones. Los chicos hoy en día sienten vergüenza de la vulnerabilidad. El mostrarse vulnerables es vergonzoso y es también una razón de repente para ser bulleado inclusive, ¿no? Quien se muestre vulnerable es como, no sé, el chivo expiatorio o el que se tiene que sacrificar y todos van a estar encima. Entonces hay como mucha protección que hacen los chicos psicológica y emocionalmente. Entonces, creo que eso de que era particularmente de los hombres es un concepto que está quedando antiguo, ya no está tan actualizado. Y con respecto a que si los hombres sienten igual, los hijos hombres, de lo que yo experimento es que dependiendo del entorno, dependiendo de la crianza, qué tanto han tenido de contención, de enseñanza femenina y masculina, ¿no? Qué tanto han desarrollado la conexión con el padre o con la madre, porque hay niñas que tienen cualidades muy masculinas y hay hombres que tienen cualidades muy femeninas, entonces no depende tanto del género, sino del entorno, de la crianza, de lo que han aprendido
del estímulo, de lo que han desarrollado. No es lo mismo un chico criado entre mujeres, ¿no? Y una chica criada entre hombres que sea todo más balanceado. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Gracias, Clau. Yo me pregunto también si a partir de esta edad, ¿no? Porque también hay a la cuestión física, ¿no? De las hormonas, de todo. No sé cuánto esto también van afectando al desarrollo. Ahí también hay que hacer una investigación de comprender también cuánto estas hormonas femeninas nos permiten también ser más sensibles, en estar más, como dice ahí, vulnerables en algunos momentos. Y a los hombres no, también hay una parte física que no se puede negar, también no sé. Dejo ahí ahí Rebeca. Está bien la discusión. Yo creo que Ali también quiere hablar, no sé, ha abierto el micrófono varias veces. Ali, Rebeca, ¿me permite solo un segundo? ¿Ali estaba esperando para hablar? ¿O no? Creo que no. Sí, bueno. Ahí está, Rebeca, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Sí, o sea, yo creo que sobre lo que preguntó Alicia, ¿no? Esto de si los hombres, en los hombres también pasa, ¿no? Creo que sí es algo que también he cuestionado y que me interpela. Y yo creo que es esto que tú mencionas, ¿no? Es una mezcla de componentes, lo biológico, ¿no? También el temperamento de la persona y lo social. Si yo de repente tengo como que una conexión más integrada con estos aspectos, ¿no? Y tengo un espacio seguro, además, una familia con la que yo puedo hablar de lo que siento, donde no están estos estereotipos de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, donde la sensibilidad no es algo que es una amenaza, sino más bien es una manera que me abre para poder mostrarme y para poder también conectarme con las otras personas, ¿no? O sea, creo que cuando veamos eso es como que vamos a ver quizás sociedades distintas, ¿no? Cuando podamos integrar estos aspectos. Bueno, yo veo adultos y lamentablemente cuando hablo con hombres adultos no encuentro este tema tan desarrollado ni tan conectado y quizás, bueno, en el caso de Claudia la lectura es distinta porque ella trabaja con niños, pero sí siento que hay una diferencia muy grande. Las mujeres estamos avanzando mucho en este tema y es triste ver que los compañeros no lo hacen. Y a veces es porque también es una cuestión de privilegios. Y el patriarcado le ha dado privilegios a los hombres que obviamente cuando uno entra y es consciente de esos privilegios que tiene o quizás repara en ellos, pues nadie quiere dejarlos también a conciencia, ¿no? Porque voy a abandonar una zona de confort en donde ok, desconectarme de mis emociones ha sido el precio, pero quizás no es algo a lo que yo quiero renunciar, ¿no? Y también creo que es un tema de desarrollo personal y es un tema de que ya cada ser humano se ve confrontado con esa necesidad de tener que conectar con esos aspectos propios que ha dejado en algún momento de su vida atrás o que quizás nunca se ha dado la oportunidad de explorar. Y yo creo que ahí ese es el momento, ¿no? En donde tocamos fondo, lamentablemente, ¿no? Los seres humanos esperamos a veces que pase algo así en nuestras vidas para poder recién abrirnos el camino y creo que es algo que no hay que esperar que así sea. Y bueno, no sé, yo creo que el tema de que los hombres vean su masculinidad de una forma muy distinta es algo que también va a demorar todavía algún tiempo. Pero qué hermoso que haya mamás y mujeres, ¿no? Que también se estén cuestionando esto, porque el mundo no lo hacemos solo las mujeres, ¿no? El mundo es un mundo diverso y creo que mientras más integrada aprendamos a llevar esa convivencia más igualitaria, desde el respeto, ¿no? Desde el saber acogernos en nuestras diferencias, pues vamos a poder ser más felices también. ¿No? Acá nadie ha venido a sacrificarse por nadie, ni a cambiar a nadie, a convencer a nadie, y creo que asumir eso también es parte del camino, ¿no? Del camino de vida. Algún día nos encontraremos, porque el camino es uno solo, así que en algún momento nos encontraremos con esos compañeros, con esos hijos, con esos hermanos que también quieran entrar a esto, y quizás
entren a estos grupos, ¿no? A compartir las lecturas en algún momento. ¿Quién sabe? Un beso. Gracias, Rebeca. Yo sí, yo veo más y más hombres haciendo círculos de grupos de hombres. En Brasil hay un movimiento que empieza ya fuerte con estos círculos de hombres también, el sagrado. Y yo sigo algunas páginas y hay una porción, hay hombres haciendo coaching con hombres, hablando de los mismos temas que hablamos acá. Hay como más de miles de personas que siguen, mayormente creo que son hombres. Entonces yo creo que sí está cambiando. Lo bueno es que estamos abriendo también, al hacer esto, yo creo que abrimos espacio para, para cambiar el inconsciente colectivo de todos, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres también. Clau, sí, te escuchamos. Sí, sí, justo iba a decir eso que estás diciendo tú. Y creo que sí, que de repente la experiencia que yo he tenido ha sido un poco diferente, como dice Rebe, pero he tenido la suerte y creo que es un aspecto positivo de lo que está pasando ahora. Yo he tenido la suerte de estar alrededor con este tipo de hombres que tiene muy desarrollada la parte femenina. Y bueno, mi pareja es uno, ¿no? Mi pareja es uno que no hace específicamente círculos de hombres, pero sí de hombres, mujeres, siempre está ayudando. Trabajamos juntos en todos estos aspectos. Tiene esa cualidad femenina. Mis hermanos, mi familia, o sea, tengo pacientes. Puedo mirar la diferencia de ahora a como cuando fue criada mi madre, por ejemplo, o cuando yo era muy pequeña. Creo que el hombre también está evolucionando. De repente, no en la misma proporción. No sé si también somos las mismas cantidades, porque dicen que por cada hombre hay 7 mujeres. De repente, por eso se ve como que la proporción de las mujeres en más cantidad la que evoluciona. Cuando nosotros hacemos talleres acá de, no sé, de 20 personas, 2 o 3 son hombres, siempre es minoría, pero también somos más las mujeres que los hombres en el planeta. Pero creo que ahí vamos, ¿no? Cada quien en lo suyo, de la mano, y es necesario y siempre va a ser así, esa polaridad, porque necesitamos para evolucionar justamente esos dos lados. Y creo que sí, que también como hay hombres involucionados, también hay mujeres involucionadas y al revés, ¿no? Pero sí, bueno, nada, ver esta parte a mí también me emociona, ¿no? Ver que el hombre está incluido en este desarrollo y es bonito y tengo la fortuna en mi vida de poderlo vivir y, y vivir mi día así, encontrándome con hombres que tienen estas cualidades femeninas bastante desarrolladas, ¿no? Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Gracias, Clau. Gracias, Alicia, por poner la cuestión ahí. Creo que estamos un poco encima del tiempo para empezar una parte nueva. ¿Algún otro comentario acerca de lo que hemos leído hoy día? ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran discutir? Si no, en la próxima semana empezamos con el origen de las imágenes. No, perdón. Estamos en la mujer como creadora de mitos. Ahí vamos la próxima semana. En el chat. Y ahí en el chat puse también una persona que yo sigo y que está ahí también de estos hombres que son jovencitos y están hablando de estos temas que hablamos acá en los círculos, pero ya con otros hombres también. Bueno, chicas, si no, yo creo que hoy día terminamos un poquito más temprano, pero hemos hablado de bastantes temas y listo. Creo que aquí quedamos entonces. Gracias a todos. Les mando un abrazo grande, una buena semana y la próxima semana acá estamos de nuevo para seguir nuestra lectura. Un abrazo grande. Gracias, Janet, por venir desde lejos. Sí, Sí. bueno.
Gracias, Anita. Gracias a Gracias, todas. Un gracias, abrazo. chicas. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, Alicias. chao. Gracias. Una buena semana. Alicia. Chao, chao. Chao, Preciosa, chao. preciosa tu abuela, Rebe. Preciosa. Un abrazo. Chao, Janet. Cuídense. Chao.